Bienvenidos al canal de turno para los dos. Hoy vamos a presentar Criaturas Maravillosas, un juego editado en español por la editorial Samaru Games. Un juego de 1 a 4 jugadores con partidas de 40 a 80 minutos y para 14 años o más. Antes de empezar con la explicación de este Criaturas Maravillosas, recordamos que tenemos tienda colaboradora del canal, que es Ferretería Ibermadrid. Así que si os registréis con el código que os vamos a dejar aquí, obtendréis un 5% extra de descuento en la primera compra. Animaos y ahorraros unos eurillos. Eso es. Y en este vídeo os vamos a enseñar primero cómo se prepara la partida, cómo se juega y por último nuestra opinión personal. ¡Al lío! Vamos a montar la partida de Criaturas Maravillosas y en este caso va a ser una partida de 1 a 2 jugadores. Así que el primer paso es poner el tablero de jugador en la cara de 1 o 2 jugadores, ya que por el reverso del tablero viene la cara para 3 y 4 jugadores. Después de colocar el tablero principal por la cara que corresponda según los jugadores, colocaremos el tablero de suministros arriba del tablero. Lo primero que rellenaremos en el tablero de suministros es el mazo de cartas de criatura. Este mazo se colocará mezclando todas las cartas de criatura y se pondrá el mazo boca abajo como vemos en la imagen. Además, después se sacarán 6 cartas que conformarán el territorio salvaje. Para rellenar el suministro de huevos, lo primero que tendremos que hacer es coger 5 huevos de cada especie, es decir, un total de 35 huevos, y se añadirán a la bolsa de Criaturas Maravillosas. El resto de huevos se dispondrán de forma que queden en el suministro común y a continuación colocaremos las fichas de energía y los cazamariposas en su lugar correspondiente. Este es el mazo de las losetas de hábitat. Se coloca en el tablero principal en el hueco designado para este. Se colocará el mazo y después se pondrán 3 losetas al azar que compondrán la reserva de losetas de hábitat. El siguiente paso es colocar los huevos en el mapa. Para ello se seguirán los siguientes pasos. Se mezclan las losetas del tiempo, que son estas, seleccionas 2 al azar y se revelan. En cada una se mostrará un símbolo, en este caso la X y el círculo. Así pues, cuando tengamos estas 2 fichas reveladas, se colocará un huevo al azar de la bolsa en las losetas con los símbolos correspondientes. Las 2 losetas reveladas anteriormente, en este caso con la X y el círculo donde se han colocado los huevos, se colocarán en los espacios amarillos correspondientes en la línea de tiempo. Con el resto de losetas de tiempo que han sobrado, se barajarán y se rellenarán los espacios también con el borde amarillo hasta completar la línea del tiempo. Así pues, se coloca también el marcador del tiempo en la primera casilla. Recordamos que es una partida para 2 jugadores, ya que a partidas de 3 y 4 jugadores habrá que añadir estos componentes en la línea del tiempo. En el tablero hay una parte correspondiente para los trofeos. En este caso se rellenarán todos los huecos hasta completar los 10 trofeos. En partidas de 3 jugadores se tendrán 14 trofeos disponibles y en partidas de 4 jugadores 16. A continuación se colocarán las 7 cartas de logro o las que corresponda según el número de jugadores de la partida. Se colocarán boca arriba en el tablero principal y, muy importante, ninguna especie puede repetirse en los objetivos. Así pues, se dividen en logros principales, que tienen el borde marrón, logros multiespecie, que tienen borde amarillo, y recordad que no pueden coincidir las especies, es decir, las especies que salgan tanto aquí como aquí tendrán que ser diferentes. Y por último, los logros monoespecie, que son los del borde turquesa. Lo mismo, y repetimos porque es muy importante, los logros monoespecie no podrán coincidir con los logos que aparezcan en los logros multiespecie. Pasamos a la preparación individual de cada jugador. Así, cada participante elegirá un color de entre los disponibles, se tomará un tablero principal, lo colocaremos junto a nosotros, se tomarán 3 tripulantes, que son estos de aquí, se tomarán 6 marcadores de logro ocupando todos los espacios contenidos a la izquierda, 4 marcadores de recursos, los cuales empezarán en el espacio 1, es decir, en el espacio
del recurso correspondiente que corresponda con el número 1 y por último se tomará un marcador de puntuación que se colocará al inicio del marcador de puntuación. A continuación, cada jugador de entre todos los capitanes disponibles se repartirán 2 capitanes a cada jugador y el jugador deberá elegir uno a su elección. Se colocará en el tablero principal y cogeremos el capitán que corresponda para montarlo en el tripulante que lleva un imán. Es claramente diferenciable porque lleva un imán y encaja perfectamente el capitán. A cada jugador se le repartirán 8 cartas. De las 8 cartas que se repartan, cada jugador se quedará con 4 cartas. Así, las cartas que se descarten irán directamente a la pila de descartes boca arriba. Cada participante tomará la ficha de cerrojo correspondiente a su color y la colocará sobre su tablero de capitán. Cada participante obtendrá un cazamariposas del recurso general y lo pondrá en su tablero de jugador. A continuación, cada participante, en función del orden de turno, elegirá recursos adicionales. El que va en primer lugar no obtendrá ningún recurso adicional, el segundo moverá un marcador de recurso a su elección una posición, el tercero moverá 2 y así sucesivamente. Y ya estaría todo listo para empezar la partida. El objetivo de este Criaturas Maravillosas es conseguir más puntos que tus rivales. Los puntos están representados de diferentes formas. Los que están rodeados de color rojo significa que son puntos al final de la partida. Y los que están rodeados de color marrón significa que son puntos inmediatos. Además, a lo largo de todo el marcador de puntuación hay diferentes recompensas. Tenemos en las que tienen un contorno azul, que quiere decir que cuando llegas a esta casilla revelas o coges una loseta de exploración y la colocas en el mapa. Estos que están representados con el cazamariposas, que es llevarte un cazamariposas, y estos otros que aparece un trofeo, quiere decir que cada vez que un jugador llegue aquí, coge un trofeo. En tu turno puedes hacer una de entre 4 acciones básicas y todas las acciones gratuitas que puedas y quieras. Primera acción básica es colocar un tripulante. Coges un tripulante disponible al lado de tu tablero individual y lo colocas en el mapa. Lo puedes colocar tanto en senderos como en montañas. Si lo colocas en montañas tienes que pagar un recurso a tu elección. Un recurso por cada loseta que tapes de montaña. Al colocar el tripulante, lo que hace es interactuar con todos los iconos de hábitat adyacentes, llevándotelos como recurso o para seleccionar una de las cartas de la zona salvaje que coincida con el icono de hábitat. Además, no se podrá colocar el tripulante en casillas de agua y si utilizas un cazamariposas podrás hacer esta acción rodeada con un círculo blanco. La segunda acción es jugar hasta 2 cartas. Puedes jugar hasta 2 cartas de criatura de tu mano y bajarlas a tu reserva. Una carta de criatura obtenida a través de la acción de colocar un tripulante todavía no es una carta de criatura en la reserva, ya que para jugar la carta deberás pagar los costes que cada carta señala en su lado izquierdo. Y solo entonces podrás usar sus habilidades. A continuación vamos a explicar todos los iconos de las cartas. El primer icono que aparece a la izquierda es el coste, es decir, en este caso, para jugar esta carta deberemos pagar 2 chirimoyas y 2 flores. El segundo es el tipo de carta. Como vemos, hay 5 tipos de carta, que son carta de energía, carta instantánea, carta de efecto continuo, carta de recarga y carta de final de partida. La carta de energía, en este caso la habilidad de la carta se activará cuando retires una ficha de energía de la carta, que es esta. Aquí te pone las fichas de energía que tienes que poner encima de la carta. Entonces, al retirarla, harás la habilidad que marca la carta. La segunda carta es carta instantánea, en la cual la habilidad de la carta se resuelve inmediatamente después de jugar la carta. En este caso, se eclosionará un huevo y obtendrás un huevo a tu elección. Luego explicaremos las acciones de los huevos, de eclosionar y todo eso. Esta es la carta de efecto continuo, en la que la habilidad de la carta se activa cada vez que se cumplan las condiciones específicas que señala la carta. Por ejemplo, en este caso, cada vez que se juegue una carta instantánea, es decir, una carta de estas,
ganarás un punto de victoria. Las cartas de recarga se activarán cada vez que se realiza una acción de recarga, la cual veremos a continuación. Y por último, la carta de final de partida. La habilidad de la carta se activará al final de la partida. Estos numeritos que tenemos aquí en rojo, como ya hemos explicado, son puntos que se otorgarán al jugador al final de la partida. Así pues, estos iconos que están en la esquina superior derecha de la carta indican el icono de hábitat, es decir, se muestra el hábitat en el mapa mediante el que se puede obtener la carta de la reserva que antes hemos visto. Por último, el recurso de hábitat, que hace referencia al recurso correspondiente al hábitat de la criatura, y el icono de especie, en el cual todas las cartas de criatura tienen uno o incluso dos iconos de especie. Así pues, se encontrarán 7 tipos de especie. Algunas criaturas sí que poseen 2 iconos, como ya hemos visto, en el cual para tanto conseguir los logros como para algunos efectos de las cartas contarán ambos iconos. Ahora vamos a explicar otra de las acciones básicas, que es reclamar un logro que ya hayas conseguido durante la partida. Estos son los logros disponibles. Para reclamar, lo que hay que hacer: coger uno de estos marcadores de logro, estas plumas, de tu tablero, inmediatamente obtienes la recompensa que aparece escrita aquí, activas la habilidad de tu capitán cuando reclamas el primer logro. Lo reclamas aquí, por ejemplo, y ¿qué haces? Inmediatamente te llevas uno de estos trofeos. Los 6 puntos son al final de la partida. Además, todos los iconos que hayas gastado para reclamar ese premio, si son de huevos, los tienes que eclosionar. Se pueden utilizar tanto iconos de los huevos como de las cartas que tengas disponibles. La actividad de nuestro capitán se activará cada vez que coloquemos la tripulación con el capitán encima sobre el mapa. La cuarta y última acción disponible es la recarga. La recarga es obligatoria cuando tienes a todos los tripulantes, los 3, en el mapa. ¿Qué hacemos? Primer paso es recuperar a los 3 tripulantes. El segundo paso de la recarga es avanzar en la línea de tiempo. Avanzamos el reloj una casilla y si llegamos a una casilla que haya una ficha de tiempo, le damos la vuelta y colocamos huevos nuevos desde la bolsa hacia el mapa en las zonas donde coincida este símbolo. Si en cambio llegamos a una casilla donde hay un cazamariposas y un doble barrido, quiere decir que obtenemos un cazamariposas y hacemos un doble barrido. ¿Qué quiere decir esto? Doble barrido es quitar las 6 cartas de la zona salvaje y colocar 6 nuevas. Si en cambio podemos hacer a través de las cartas un simple barrido, que un simple barrido es quitar o las 3 de la izquierda o las 3 de la derecha. El tercer paso de la recarga es actualizar tu mano y descartar si tienes más de 5 cartas. Y el cuarto y último paso de la recarga es activar todas las cartas de recarga que tengas en tu reserva y que has jugado previamente. ¿Qué pasa con los huevos? Vamos a ver cómo se consiguen normalmente estos huevos. Normalmente el huevo, cuando colocas el tripulante en el tablero, si colocas encima del huevo el tripulante, tú te lo llevas directamente a tu tablero. Cuando consigues un huevo, lo pones por el lado de color en tu tablero de jugador. Cuando lo pones en el tablero de jugador, inmediatamente obtendrás la recompensa que se señala en el mismo. Por ejemplo, para voltear un huevo a su otro lado, se pueden voltear de diferentes maneras. Esto se considerará un huevo eclosionado. Como veis, la ficha de huevo tiene doble cara, un lado de color y otro lado que no tiene color, en blanco y negro. Esto significa que el huevo está eclosionado. Los huevos se tratarán como un icono de especie más. El límite de almacenamiento de huevos en nuestro tablero, como vemos, es de 12 y no se pueden sustituir unos por otros. Si todos los huecos de tu tablero están llenos y no puedes acumular más huevos, cada huevo que consigas te dará 2 puntos de victoria en el tablero principal. Vamos a hablar ahora de para qué sirve eclosionar un huevo, por ejemplo, porque si tú tienes, por ejemplo, en este logro, piden 6 especies de pez.
Si tú tienes 5 especies y aquí tienes un huevo de pez, podrías eclosionar el huevo para que te contase como una especie más de ese tipo. Los huevos eclosionados además se pueden dar la vuelta con alguna carta y también con iconos del tablero, como puede ser este, que te permite darle la vuelta a los huevos eclosionados. Y ahora, después de ver todas las acciones básicas, vamos a hacer las acciones gratuitas, que son muy simples y además solo hay disponibles 2 acciones que puedes hacer tantas veces como quieras en tu turno. La primera acción disponible es usar energía de las cartas de energía. La energía en una carta solo puede utilizarse una vez por turno. Cuando retiras la ficha de energía, harás la habilidad que te otorga la carta. En segundo lugar, otra de las acciones gratuitas es usar un cazamariposas. ¿Para qué sirve usar un cazamariposas? Para activar los efectos especiales de las diferentes losetas, es decir, estos iconitos de aquí que están redondeados en blanco. Por ejemplo, este te da un recurso más de coral, este te da la posibilidad de voltear un huevo eclosionado, este te da la opción de efectuar un barrido y coger una carta del despliegue. ¿Y cuándo acaba la partida de este precioso Criaturas Maravillosas? Pues cuando se reclama el último trofeo disponible en el tablero, bien sea por completar logros o bien sea porque se han ido retirando conforme hayamos agotado la línea del tiempo. Y llegamos al final de este Criaturas Maravillosas con su puntuación final. Como ya hemos dicho al principio del vídeo, ganará la partida quien más puntos de victoria haya conseguido. ¿Qué puntúa al final de la partida? Vamos a verlo. En primer lugar, puntuarán las cartas de final de partida de la reserva, que son, como ya hemos dicho, las cartas que tienen una campanita. Después se puntuarán las cartas de criatura, es decir, se puntuarán los puntos que vienen señalados en esta parte de la carta. Luego se puntuará la puntuación final de todos los logros que hayas conseguido. Después se puntuará 3 puntos por trofeo conseguido y por último un punto de victoria por cada grupo de 4 recursos y o de cazamariposas. Y hasta aquí Criaturas Maravillosas, un juego que nos llamó muchísimo la atención desde el primer momento por su apartado artístico. Creemos que Criaturas Maravillosas es de esos juegos que nada más abrir la caja ya transmite personalidad y consigue que tengas ganas de sentarte a jugarlo. Después de varias partidas, nuestra sensación es que no se queda solo en ser bonito. Nos sorprendió bastante la cantidad de decisiones que tiene, cómo te obliga a pensar constantemente en qué criaturas coger, cómo combinarlas y cómo optimizar mejor tu partida. Lo que más nos ha gustado es esa sensación de ir construyendo algo poco a poco, ya que cada turno sientes que vas avanzando con los diferentes combos, cómo estos empiezan a funcionar y que la estrategia que adoptas va tomando forma. Además, las partidas son bastante ágiles y eso hace que sea fácil sacarlo a mesa, incluso con gente que no juega demasiado. También creemos que un punto fuerte es su rejugabilidad alta, ya que siempre aparecen combinaciones distintas y cada parte te empuja a probar esas estrategias nuevas. Como pequeña pega, hay momentos donde dependes bastante de las cartas que aparecen y eso pues puede frustrar un poco si buscas una estrategia concreta. Y aunque tiene interacción entre jugadores, no es que sea un juego especialmente agresivo. Aquí la gracia está más en construir tu motor y optimizar mejor que el resto. Así, y como podéis ver en general, nuestra opinión de Criaturas Maravillosas es muy positiva. Es un juego que funciona muy bien como juego de estrategia ligero medio, con una producción espectacular y con suficiente profundidad como para dejarte con ganas de seguir jugando. Si os ha gustado esta reseña, darle like, dejarnos algún comentario y suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente turno.